de Actua el 75%, es decir, un círculo cerrado y que no es ajeno a usted. Usted ha hecho creer de que no, usted no era tenedor, era un fiduciario. No, mentira, está reconocido como tenedor y está reconocido por documentos de la SEC, Y es investigación de 4 periodistas muy respetables y conocidos, Alconada Moon, Sandra Cucciarelli, Emilia Delfino y Mariel Pernick. Bueno, hicieron una investigación muy seria, investigaron las empresas. Bueno, ahí está, y después entró ese famoso papelito. Que realmente Gabriela Cerruti, uno imaginaba que la habían amenazado de muerte, no sé, pero lo peor es que se perdió una oportunidad, porque todo el mundo está hablando de esto, y no de lo que debería ser el tema Caputo. Sí. ¿Qué pasa ahí? Vos has estado muchos años, podés volver nuevamente a ocupar una banca en el Congreso. ¿Por qué pasan estas cosas? Sí, primero respecto del escándalo en sí mismo, a mí me parece casi increíble que hasta anunciaron hace 15 días que lo estaban entrenando a Caputo para ir, ¿no? Y que después cometan errores tan groseros realmente, para que el hombre que se había preparado tanto para ir a exponer técnicamente termine cometiendo la burrada de mandarle un papelito a Gabriela Cerruti. La verdad que no se puede comprender. Yo decía recién, si quería hacerle un chiste a alguien, eligió la peor persona para hacérselo. Pero claro. Entonces me parece respecto del escándalo son errores que el gobierno no se puede permitir y que lo único que hace con esto es darle motivos y elementos y argumentos a una oposición que lo único que quiere es verlos fracasar. Exacto. A ellos, y que realmente mi preocupación de fondo tiene que ver con eso. La Argentina necesita tener un mejor gobierno y una mejor oposición, y hoy me parece que ninguno de estos dos, que se erigen a sí mismos como los dos espacios o extremos de la polarización, le están haciendo ningún bien a la Argentina. Ellos hacen negocio político y electoral, pero a la Argentina le hacen mucho daño. Cada vez creo más en la necesidad de que exista una alternativa diferente, seria, comprometida, ética, progresista frente al gobierno. Así funcionan las democracias maduras y así es como se sostiene la alternancia en los gobiernos, no tirando la vara y los estándares para abajo. Y el otro comentario que tiene que ver con la reflexión que me parece ustedes hacían cuando ustedes hablan de los dos escándalos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la red de pedofilia y esto que pasa. El tema es que el escándalo termina siendo funcional a que no se hable de la cuestión de fondo. En lo otro se corrió totalmente el foco y el objetivo, y entonces parece ahora ya que las víctimas no son los niños abusados, sino que las víctimas terminan siendo los periodistas o Mirta Legrand la villana, y corrimos totalmente el eje de la discusión. Y en este escándalo lo mismo, parece que ahora el gran protagonista es Cerruti, el papelito de Cerruti, y entonces no se habla de lo central. Es una anécdota, como vos bien dijiste recién, absolutamente banal, porque digamos, se discute si entre los, vos esto lo sabemos mejor que nadie, si entre los legisladores se pueden pasar papelitos, se pueden pasar papelitos, se pueden hablar en WhatsApp, se pueden hablar, digamos, es lo de menos. Cerruti se olvidó que estaba hablando Solanas, que Solanas quedó hablando en el aire. Claro. Y reaccionó como si el otro le hubiera amenazado de muerte. Exactamente, a Cerruti terminaron dándole una bandeja para que ella haga el escándalo que hace, por supuesto, y pone el eje donde no debe estar, porque el eje debía estar en los dos temas de los que debía explicar Caputo, que eran el endeudamiento, que por supuesto es una situación gravísima. Yo creo que lo que hay que analizar son 2 años de gobierno, donde este gobierno ya no puede seguir utilizando el discurso de la herencia, porque lo cierto es que no le encuentran la vuelta con el mejor equipo que ellos decían tener, ni a la inflación, ni al endeudamiento, ni a la falta de inversiones, a la crisis del empleo, las tarifas. Estaba diciendo cosas muy interesantes sobre ese tema y estaba dando información. Por eso digo, se había preparado técnicamente para eso. Y el otro tema, por supuesto, es la falta de transparencia, los conflictos de intereses que afectan a este ministro, pero no solamente a este ministro. El gobierno ha hecho, obviamente, parte de central de su política económica, las inversiones, y se quejan porque las inversiones no llegan, y critica el propio presidente a los empresarios que no confían en la Argentina, y tiene un ministro
que dice que no trae su plata porque la Argentina no es confiable, el otro que miente cuando hace su declaración jurada y no cuenta que tenía un offshore. La verdad es que son cuestiones que debilitan seriamente al gobierno e insisto sobre el otro. Siguen dándole motivos a los otros para que los que deberían estar escondidos o pidiendo perdón por los 12 años de desastre que hicieron en la Argentina se animen a gritar en el Congreso. Bueno, Gabriela consiguió con el emoticón que le mandó Caputo terminar con una sesión. Increíble. Quería hacerte esta pregunta. Hoy leíamos que tanto Massa como Pichetto están en un acuerdo para reconstruir el peronismo. La pregunta que te hago, ¿el Frente Renovador ya no existe más? ¿Vos pensás en una nueva posibilidad de otro grupo? ¿Seguís con Massa? ¿Cuál es el futuro político de Margarita Stolbizer? Primera cuestión, yo nunca estuve en el Frente Renovador. El Frente Renovador es de Massa y yo pertenezco al partido GEN, obviamente. Lo que nosotros hicimos fue una alianza de tipo electoral entre el GEN y el Frente Renovador, constituimos un país. Y fue una alianza de tipo electoral. Ahora, yo sigo trabajando con Massa y de hecho Massa es una persona a la que yo le reconozco muchísimas condiciones y aptitudes en realidad para liderar un proceso. ¿Vos no te preocuparía ir en un frente donde estuviera el peronismo? Mi diferencia que yo iba a hacer es esta. Yo no participo y nada tengo que ver con un rearmado peronista, porque no formo parte de esa identidad. Pero lo que sí me animo a decir es que Massa tampoco está en eso. Massa tiene origen e identidad peronista, pero a Massa no le interesa armar la renovación del peronismo, ni mucho menos competir en la interna peronista. Massa ¿Vos decir que no va a competir? Él no va a competir en la interna peronista. Massa tiene, y es lo que nosotros compartimos, la idea de que la Argentina necesita construir un frente mucho más amplio, un frente donde confluyan sectores que provienen del radicalismo, del peronismo, porque esa es parte de nuestra historia, sectores progresistas. Ahora, y lo que hay que conformar en la Argentina... Suponete, ¿a vos no te molestaría estar en un frente, digamos, o coalición, donde estuviera un sector del peronismo... Yo estuve con un sector del peronismo, porque Massa lo es, digamos. Graciela Camaño lo es, Daniel Arroyo. La verdad es que Massa tiene dentro de sus equipos y de su gente, no solo desde lo técnico, sino desde lo político y desde lo ético, la verdad, cuadros y personas que son excelentes, excelentes. Y la verdad que yo me junté con ellos, nunca tuve ningún momento ni de incomodidad, sino que al contrario, he discutido con ellos desde mi identidad y sin perder mi identidad. Yo tengo origen radical, estoy dentro de un espacio progresista y Massa cree eso también. Y cuando tuvimos alguna diferencia puntual sobre una política, un proyecto, algunas veces no votamos juntos, pero eso pasa dentro de Cambiemos también. Yo creo que lo importante es que la Argentina tenga un sistema de alternancia, porque así funciona la democracia, con equilibrios, y hay que armar una fuerza política progresista de centro-izquierda, pero ética fundamentalmente, que sea la que alterne, porque lo que hay que hacer es desplazar al kirchnerismo o al partido de los negocios que no tienen ideología, porque es mentira el relato que instalaron durante su gobierno de que ellos sean progresistas. Bastardearon el progresismo para llenarse los bolsillos. Entonces yo creo que hay que correr eso para que frente al gobierno de Macri exista una alternativa y esto fortalezca el sistema. ¿El partido de los negocios es todo Cambiemos? No me refiero a ello. El partido de negocios es el kirchnerismo. Pensé que cuando dijiste el kirchnerismo y el partido de negocios que hablabas del gobierno. No, el kirchnerismo, por eso digo, porque son los que no tienen ideología. El kirchnerismo le hizo creer a la gente que eran un frente político, un gobierno progresista, y no lo eran. Tenían un discurso y un relato por izquierda y robaban por derecha, y hacían alianzas políticas por derecha también. Entonces, a ellos yo no les hago ninguna concesión en términos ideológicos de lo que representan, porque lo único que hicieron fue utilizar el poder y sentarse por derecha o por izquierda con quien convenía para hacer negocios personales. Yo te lo preguntaba porque vos tenés cuestionamientos con algunos sectores de Cambiemos, pero vos compartís principios con algunos integrantes de Cambiemos. Sí, pero además yo no personalizo las cosas, yo defiendo ideas y mis ideas son en gran medida incompatibles con este gobierno, tanto en lo que hace a los valores éticos que yo pongo dentro de lo que es la acción política. Yo no puedo escindir una cosa de la otra, y un gobierno que tolera las cosas que tolera este gobierno para sostener a los señores que pueden venir con patrimonios personales al gobierno y llevar adelante gestiones plagadas de
de conflictos de intereses, para mí roza con lo no ético, y entonces eso me confronta. Un gobierno que claramente desfavorece o por lo menos no protege a los sectores medios, a los sectores más vulnerables, con una política que no ha hecho nada para mejorar las situaciones ni del empleo ni de la pobreza, la inversión que no apuesta a la educación del gobierno es altísima, el 76% del presupuesto. Claro, eso da para una gran discusión, y es la discusión de los 35 años de democracia, no solo de este gobierno ni del anterior. No se combate la pobreza con programas sociales. Ese es el gran error de todos los gobiernos. Tenemos cada vez más dinero destinado al gasto social y a los programas asistenciales y más pobres. En algún momento hay que empezar a darse cuenta que esas cosas fallan, que la pobreza no es la carencia de un recurso dinerario que se resuelve transfiriendo en una cuenta a fin de mes. En algún momento hay que dar otros elementos para resolver ese problema de pobreza, porque los que reciben esa cuota vuelven a su casa y siguen teniendo agua contaminada, no tienen cloacas, viven en lugares con hacinamiento. La verdad es que hay que apostar a otras cosas. Hay algo bueno, me parece interesante, que es la inversión en obra pública, sobre todo en la medida en que esa inversión se destine a la infraestructura social, por ejemplo, no solamente a los caminos, pues lo que tienen es obviamente una inversión en obra pública y en cemento vinculada con lo visible. Sería bueno que hubiera agua corriente y cloacas también, ¿no? Me parece que esos son los desafíos, pero eso está muy bien. Y yo lo que pretendo, y por eso digo, la Argentina necesita una oposición más razonable, que acompañe las cosas que están bien y critique y ponga límites a las que están mal. Ningún gobierno es ni del todo bueno ni del todo malo. Y yo lo que pretendo es ser una oposición responsable en esos términos. Margarita, quería preguntarte, vos has señalado que en el tema Cristina y la posibilidad del desafuero de Cristina, que los senadores que votaron el Pacto de Irán deberían de alguna manera estar inhibidos para votar el desafuero, totalmente. Hay una causa de inhibición en lo que es el derecho procesal, que es aquellos magistrados que puedan tener interés en el resultado del proceso y quedan inhibidos de actuar en el proceso. Y esto es así, porque está claro, porque además en la causa esto se ha determinado así, en la causa se han extraído copias para ver cómo sigue la investigación sobre aquellos que facilitaron la aprobación del pacto con Irán, porque el pacto con Irán es lo que termina de consumar el delito del encubrimiento hacia los iraníes. ¿Lo aceptarán los senadores esta idea tuya? Yo creo que ese es el gran desafío. Hay un error, además, que expresa muchas veces Pichetto y que Cambiemos acompaña, cuando ellos dicen, hasta que no haya una condena firme, no. Se refieren al caso Menem. Esa es la teoría de Pichetto. Exactamente. Digamos. Pero lo cierto es que en este caso el desafuero para la detención no está pedido para aplicar una condena, como sí en el caso de Menem. En este caso es una medida estrictamente preventiva cuando el juez valora por los elementos que sabemos que tienen, que es a partir del poder y de la riqueza, la posibilidad de obstruir la investigación o de fugarse. En el caso de los Kirchner, además, es tan claro que han hecho maniobras para insolventarse, para burlarse de la justicia. El juez valora que tiene que estar detenido y por eso pide el desafuero. Y no puede el Senado frenar esa decisión judicial porque no es para condena. Es una medida de tipo preventiva la detención que está pidiendo. Y los senadores, que como senadores o como diputados votaron el pacto con Irán, podrían ellos mismos ser investigados o imputados por el mismo delito de encubrimiento, por haber facilitado ese encubrimiento de los iraníes con la firma del pacto. Recordemos además que lo que provocaba... Carrió lo dice también para los diputados. Claro, senadores y diputados, es así. No deberían ellos poder votar el desafuero, porque ellos son parte directamente interesada. Entonces, un poco lo que yo estoy intentando hacer es poner una cuestión en evidencia y que los senadores tengan que expedirse sobre eso. Los peronistas que la protegen con el discurso de Pichetto y también los Cambiemos, porque los Cambiemos no están haciendo ni un solo esfuerzo. Sus propios votantes les están reclamando que dejen de proteger a Cristina Fernández, ¿no? Me parece que hay que salir del doble discurso. ¿Vos crees y de la que doble Cambiemos, moral? cortito, protege a Cristina Fernández o a un sector?
Cambiemos ha hecho negocio, sosteniendo a Cristina Fernández con esa centralidad que le han dado, que ella sea la jefa de la oposición. Y le sirve electoralmente. Le sirve totalmente, pero hay que dejar de pensar en los beneficios electorales, las conveniencias electorales y trabajar más para reconstruir un sistema institucional. Margarita Stolbizer, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Rubén, seguimos con la polémica Mirta Legrand. Dale, vamos. Si hay servicios o no hay servicios, la responsabilidad de los medios. Quédese.